Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón, queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Víctor González, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @Sashenka76nx, @Macrol30nx, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @Alfabeto del Mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Burkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo. Deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Ifigenia de Teresa de la Parra, a 100 años de su publicación. Ifigenia de Teresa de la Parra cumple 100 años de su publicación. Hablamos de una de las obras narrativas más importantes de nuestra historia y que comparte podio entre un grupo sin igual de libros emblemáticos de la literatura venezolana. Doña Bárbara, Las Lanzas Coloradas, Cubagua, todas publicadas después de Ifigenia. Podemos decir entonces que nuestra madurez narrativa comienza con una obra escrita por una mujer y en donde la protagonista es una mujer, sin minimizar las obras de Manuel Díaz Rodríguez o Rufino Blanco Fombona, por mencionar a dos. Teresa de la Parra, Ana Teresa Parra Zanoja, nace en París en 1899. Renovó la lengua escribiendo sobre los ambientes íntimos venezolanos. Vivió su infancia en una hacienda fuera de Caracas y luego la mayor parte de su vida fuera del país. En España, en su pubertad, se hace ávida lectora de literatura española y francesa. Vive en Caracas parte de su adolescencia, destacando y sorprendiendo con sus talentos literarios. En 1923 se instala en París y publica al año siguiente Ifigenia. Realizó viajes a Cuba y Colombia, en donde destacó con sus conferencias. En sus últimos años, aquejados por el asma y la tuberculosis, mantuvo amores con la escritora Lidia Cabrera. Ifigenia narra la limitada vida de una joven de 18 años y su avidez de libertad interior y exterior, destacando una poderosa crítica a la sociedad caraqueña de principios del siglo XX y el lugar de la mujer en ella. Es una obra plenamente actual en su temática y estilo, algo que habla muy bien de la escritora y muy mal de nuestra sociedad y las posibilidades de las mujeres 100 años después de la publicación de Ifigenia. Ifigenia sigue en su cuarto, en algún lugar de Caracas. Sobre este libro fundamental de nuestra literatura hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Ricardo. La literatura, en especial cuando uno es niño, pero también cuando es joven, yo creo que es algo importantísimo. El contacto que empiezas a tener con ella va moldeando formas de pensamiento, creo que va refinando emociones, muestra zonas de grises, y yo creo que para mí la lectura de diferentes obras de la literatura venezolana en el colegio o en tiempo de colegio fue fundamental. Y definitivamente Ifigenia es una de ellas. Una de las cosas que a mí me desconcertó, como estoy seguro que desconcierta a cualquier muchacho de generaciones posteriores hasta hoy en su lectura, es lo plenamente actual de su discurso. Y eso tiene una validez literaria
extraordinaria y una validez moral terrible. Porque lo que está señalando y lo que está denunciando Ifigenia pareciera un canto o un grito de algo escrito, gestado en los últimos 20 años en el entorno de los movimientos feministas del planeta. Yo creo que si a Ifigenia de Teresa de la Parra se le prestara la atención que merece, nos encontraríamos no solamente con versiones para la televisión o versiones cinematográficas, sino que posiblemente nos encontraríamos con versiones libres o inspiradas en ella para la música, con el reconocerte en una heroína y creo que definitivamente traducirla a otras lenguas en una reactualización diría mucho y significaría mucho. Para mí fue importante leer Ifigenia porque me mostró el otro lado de las cosas que probablemente uno como varón no ve, ni vive ni padece. Además, nosotros éramos 3 hermanos varones y en mis tiempos, en el edificio, recuerdo, en mi cuadra, éramos muchos varones. Entonces, tener a mano, de manera muy cercana, ejemplos o situaciones como las planteadas o narradas en Ifigenia, no son sencillas. No lo fueron para mí. Tuve que ir a la literatura para abrir los ojos. Y yo creo que la literatura está ahí para retirar velos de una manera muy importante. Pero además, en Ifigenia se plantea y se contrasta una visión entre lo que es lo cosmopolita y lo que es provinciano. El reconocimiento de cosas muy valiosas asociadas con la nación, pero también la crítica a taras y a cosas limitantes que merecen ser criticadas y que mucha gente no se atreve a hacerlo porque siente que es como si se estuviera atacando un solo cuerpo, ¿no? Entonces, si tú le haces una crítica a los brazos y a las rodillas, pues entonces vas a dejar el cuerpo descolocado. Y lo cierto es que no es así. Yo además he encontrado en Ifigenia diferentes perspectivas de lo femenino y una visión muy interesante de lo que se podría llamar la naturaleza femenina puertas adentro, ¿no? Y que ha sido exaltada por la literatura. Pienso en especial en una literatura de hace unos 1000 años, ¿no? Pero mucha gente cree que porque forma parte de mitos, leyendas, hábitos, costumbres, es suficiente para que permanezca así, ¿no? Yo creo que si Ifigenia la lee, una muchacha en Irán o en Afganistán, por ejemplo, y también en países occidentales y por supuesto, naturalmente en nuestro país, va a encontrar una voz. Y yo creo que la literatura, más allá de las militancias, nos permite encontrar una voz. Es lo que podemos sentir cuando nos reconocemos con personajes. Puede ocurrir también en el cine, en la televisión, pero cuando sucede en la literatura, tú encuentras unos modelos no solamente imitar, sino que tienen cosas con las que a ti te gustaría estar vinculado. Para mí haber encontrado Ifigenia en mi adolescencia significó entender muchísimas cosas. Y yo creo que por eso es una obra que debe ser leída y releída nuevamente. Fíjate que en este recorrido veo, ¿no? Yo recuerdo, además era una niña, pero me acuerdo de la versión cinematográfica que se hizo, fue en el año 86. Es dirigida por Iván Feo, recuerdo que era María Alejandra Martín, quien hacía de María Eugenia. Y bueno, eso sí no lo recordaba, que el tío Pancho era nuestro grandísimo Adriano González León. Eso es así como bueno, ¿no? Pero bueno, aparte de esa memoria corta, caramba, ¿no? Hay una película a la que también podemos volver. Sin embargo, bueno, hoy nos centramos en el centenario de la publicación de Ifigenia, que fue publicada en París
ya su autora estaba radicada allá. Siempre tuvo una vida muy europea, Teresa de la Parra, y seguramente eso tuvo mucho que ver también en su visión, seguramente no, estoy convencida de ello y así lo demuestran los estudios, una visión de mundo, ¿no? Uno siente siempre en la obra de Teresa de la Parra que es una suerte de personaje escindido ella misma, entre ese mundo mucho más progresista que lo que podía ser una Venezuela en el principio del siglo XX, y también los afectos, ¿no? Ese afecto que se tiene por la tierra natal, por la familia, aunque evidentemente se quede atrás en la visión de mundo, ¿no? Los personajes en Ifigenia nos cuentan muchas cosas, no solo María Eugenia, que es, bueno, el personaje principal. Todos recordamos los libros que nos marcan, así sea por ejercicio, pero lo recordamos. Como yo soy un outsider, mi libro favorito de Teresa de la Parra es Memorias de Mamá Blanca, pero, por otra parte, así como de Rómulo Gallegos es Canaima y no Doña Bárbara, pero bueno, la vida es así. Eso no quiere decir, por supuesto, que uno deje de reconocer la grandeza de las otras obras. Cuando uno llega a Ifigenia, generalmente está adolescente, generalmente eran lecturas de colegio, habría que ver si todavía lo piden. Y yo lo leí en una edición preciosísima que tenía mi abuela, que era su libro que no lo sacaba de su mesa de noche, que venía en su cajita, en papel pergamino, con una tapa repujada y fotos de la autora. Y era así como, bueno, y olía a rosas, era una cosa así delicadísima y para ella era muy importante. Y bueno, me lo prestaba a mí porque, bueno, era la nieta que leía y ella sabía que yo lo iba a cuidar, ¿no? Entonces fue como además el honor de ese vínculo con una abuela que yo puedo decir ahora, siento que en buena medida se identificaba también, mi abuela paterna, con un alma muy libre en un mundo en el que las mujeres no podían serlo realmente. Y ella quería para nosotros eso también, para nosotras, sus nietas sobre todo. Entonces, claro, las lecturas son ese itinerario de vida. El recuerdo, el libro en que lo leíste, el momento, las tardes en el patio, lo que te hizo pensar. Y yo recuerdo que a mí me caía malísimo María Eugenia a veces, el personaje, porque era como que le entraba ese hastío caprichoso, pero por otra parte también sin mucha elaboración entendía en su momento su desesperación. Porque además era esa desesperación también unida al afecto. Te quiero, pero no nos entendemos, ¿no? Y hasta dónde estoy dispuesta a perdonar esa incomprensión. Sí, es triste, podríamos decir que hoy en día nos sigamos haciendo esas preguntas. La lucha de las mujeres creo que avanza y después vuelve como a temas muy primarios que se creían superados y la vida nos demuestra que no es así. Entonces, qué magnífico también que contamos con una obra como esta que nos permite volver a ella y que nos permite pensar sobre la condición de la mujer, además en una obra de carácter literario hondo. Es una obra talentosa desde el punto de vista literario, no solamente por la temática que nos convoca, sino por la forma, por los modos de escritura, por esa forma de comunicar la intimidad tan característica de Teresa de la Parra. Yo creo que hay que leerla, hay que invitar a los chamos a leerla, que a veces hacen esos mohines porque creen que es algo rancio y descubren maravillas. Creo que si bien ella es más reconocida en buena medida como figura de vanguardia y los feminismos del mundo la han rescatado, siento a veces que con Teresa de la Parra pasa un poco como con Enrique Bernardo Núñez, que son tesoros que no se exploran suficiente. Pero bueno, eso lo podemos dejar para otro programa. En todo caso, agradecemos que podamos celebrar estos 100 años. Este programa va dedicado a reflexionar sobre eso. Dedicaremos otros también, porque Alfabeto del Mundo también celebra el centenario de Ifigenia en grande. ¿Con quién conversamos? Con Carmen América Figne y Vanessa Anaís Hidalgo. Carmen América Figne es profesora e investigadora titular
de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello. Se especializa en educación y comunicación en contextos de emergencia y de desarrollo y en historia política y cultural en América Latina. Investigación y acción, educomunicación e investigación en situación de emergencia y desarrollo. Además de representaciones de la idea de nación en contextos de celebraciones centenarias en América Latina, independencias, natalicios, muertes, siglo XIX y siglo XX. Trabaja novelas fundacionales en el siglo XIX y discursos políticos, culturales y femeninos del siglo XIX. Vanessa Anaís Hidalgo es profesora en el Instituto Pedagógico de Caracas, lectora de poesía y escritora por placer. Su tesis de maestría en literatura venezolana versa sobre la poesía amorosa escrita por mujeres en Venezuela. Investiga discursos, en especial el discurso amoroso y el discurso femenino. Sus constantes preocupaciones son la educación, la literatura, los libros, la poesía y lo femenino. Bueno, Carmen América, Vanessa, qué gusto recibirlas. Bienvenidas al Alfabeto del Mundo. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, Sashenka, muchas gracias, Ricardo, y un placer estar con la profesora Vanessa. Muchas gracias, Carmen. Un placer, un gusto para todos, de verdad, agradecida. Bueno, no, como dice el cantante, el gusto es nuestro. Fíjense, vamos a comenzar la conversación. Yo les hago una pregunta, a ver qué tal. 100 años de la publicación en París de la gran novela de Teresa de la Parra. Popularmente se ha dicho que María Eugenia Alonso es una suerte de alter ego de la escritora. ¿Esa noción sigue vigente hoy en día? Bueno, buenísimo reunirnos de nuevo para acercarnos a este personaje extraordinario, ¿no? La autora Teresa de la Parra. Bueno, la respuesta es, hay que hacer una revisión minuciosa, imagínate, de toda la recepción que tuvo la novela desde 1924, ¿no? Entonces, claro, uno pudiera sobre eso dar una respuesta rigurosa y documentada. Ahora, lo que pudiéramos decir, Vanessa y yo, sobre lo que preguntan, es también nuestra percepción como lectoras en diversos momentos de nuestra vida. Y yo diría que quizás lo que habría que decir es revisitar otra vez la novela, descubriendo en su personaje lo medular para la trascendencia. Es decir, no es poca cosa volver a leer una novela y que resulta una invitación para aproximarse primero a un personaje tan complejo como María Eugenia, ¿verdad? Tan retador para pensar, por ejemplo, en el tema de la subjetividad. Y si quieres, luego podemos hablar de, sí, hubo un momento en que había una lectura, digamos, que aproximaba vida y obra, y por lo tanto había elementos de lectura autobiográficos en la novela. Pero para mí, en este momento, eso no es tan relevante. O sea, yo diría que la vigencia de los personajes y de la escritora es en lo que nos debemos, ojalá, concentrar para seguir provocando curiosidad para acercarnos a la novela. Magnífico. Sí, bueno, pienso, al igual que Carmen, que la obra da mucho más allá nos ofrece un poquito más allá de lo que pudiéramos ver superficialmente a partir de la vida de la autora. Sin embargo, yo considero que Teresa de la Parra habla por muchas mujeres de la época. En su discurso, a través de la obra, nosotros nos identificamos aún con ella, con esa necesidad de hablar, de darle voz a la mujer, incluso de decir desenfadadamente lo que no se debe y hablar de lo que se siente, de lo que contempla, de denunciar incluso la injusticia y la tristeza que puede ir dentro de cualquier mujer. Bien sea esa mujer que nacía en el siglo XX, pero también esta mujer que hoy aún pelea y todavía busca construir un discurso propio, un discurso íntimo. Era lo que ella llamaba una voz responsable, porque esa voz responsable nos está diciendo qué somos como mujeres,
qué somos desde nuestro sentir y qué nos atrevemos a decir. Entonces a mí me admira muchísimo ese desenfado, esa manera de decir y de nombrar las cosas sin ningún pudor. Y allí está María Eugenia, y allí está Ifigenia, y allí está Ifigenia la clásica, y Ifigenia Sí. la nuestra, Ifigenia, todas nuestras Ifigenias. Magnífico. Sí, bueno, yo lanzo esta pregunta de abreboca porque en estos tiempos de la literalidad, no de la literatura, sino de la literalidad, veo que pasan 100 años y seguimos como anclados en eso, ¿no? En ver a María Eugenia y a Teresa de la Parra como un espejo. Cuando, sí, hay, como dicen ustedes, hay Teresa, pero hay muchas mujeres, ¿no? En la voz de Teresa de la Parra, que realmente, bueno, lo decíamos en la presentación del programa, no deja, como lo decía Ricardo, habla bien de una obra que 100 años después sigue siendo tan vigente, pero habla bastante mal de nosotros como sociedad, que todavía tengamos, ¿no?, que debatir o que luchar por reivindicaciones que deberían ya haberse saldado, ¿no? Sin embargo, los libros, eso lo sabemos, ¿no? Los libros que duran, que perduran y que mantienen la vigencia, esos que llamamos clásicos, generalmente son esos libros, son los grandes libros, ¿no? Y pues estamos hablando, en este caso, de un gran libro que cumple 100 años y que nos convoca justamente desde esa posibilidad de seguir siendo vigente. Vamos a hacer un corte y en la siguiente parte ya Ricardo también tiene otras preguntas que hacer. Ya venimos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Ifigenia de Teresa de la Parra a 100 años de su publicación? ¿Con quién conversamos? Con Carmen América Figne y Vanessa Anaís Hidalgo. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestras invitadas. Bien, continuamos conversando alrededor de los 100 años de Ifigenia de Teresa de la Parra. Yo quería plantearles, digamos, este dilema, ¿no? A mí me gustaría que nos contaran un poco cómo fue la recepción de Ifigenia en su momento, quizás en las primeras décadas subsiguientes por parte de la crítica. Yo pienso que muchas veces hay una infantilización del discurso femenino, porque, y aquí hay alguna premisa de crítica masculina o machista en todo sentido, y es que aparentemente no presenta analógicamente los grandes debates de la nación. Entonces creo que se minimizan los abordajes críticos. Y bueno, ¿será que esto sigue ocurriendo hoy en día o ya ha cambiado esa recepción? Porque, bueno, hemos cambiado también, ¿no? Hemos aprendido algo en el andar del tiempo. ¿Cómo ven ustedes esto? Las lecturas que hemos visto acerca de esta obra, yo he notado que la han visto mucho desde lo simbólico, la recepción de esta obra. Bueno, yo siento que su posición en el mundo literario es sumamente importante, por supuesto, y fue recibida de buena manera. Sin embargo, la forma que ha sido abordada esta obra, como muy bien dices, se queda, piensa en lo simbólico, en identificar quién es esa Ifigenia, en identificar en la obra incluso un discurso nacional, ¿no? Y bueno, por allí va la cuestión. Yo siento que allí a lo largo de la obra se construye el alma criolla, porque se detiene, el personaje, sobre todo el personaje femenino, se detiene en la contemplación de una nación, de un paisaje muy nuestro, que a la vez se está casando con una perspectiva de la construcción de lo femenino para ese momento, ¿no?
Entonces, sí, se ha abordado también, por supuesto, desde la perspectiva de género. Sin embargo, como muy bien dices, hay que ir más allá. Yo veo en la obra una preocupación por lo estético, no solamente desde el lenguaje, sino también en los diálogos que establece el personaje. Por ejemplo, cuando mira la belleza en las cosas sencillas, es eso, en eso la hemos visto muchas veces de manera superficial, a pesar de que hay muchísima crítica al respecto, pero no nos hemos detenido en lo que sí quería detenerse Teresa de la Parra, Ujú. que era en lo más mínimo, en las cosas sencillas, en la belleza de las cosas, en el patio de la casa, Eso. lo tan importante que es el patio de la casa, en la gallina, en eso que la tía le critica, ¿qué haces tú allí en un gallinero, en un patio? No, ella se detiene su mirada en cosas mucho más profundas y que van mucho más allá, porque uno pudiera ver a este personaje como esa chica que describe la baronesa Staffe, ¿no? En el Cojo Ilustrado, bueno, no es el Cojo Ilustrado propiamente, pero en los manuales de comportamiento femenino del siglo XIX. Estamos viendo entonces más bien una chica muy afrancesada, muy hermosa, con un ego muy alto, pero que además es capaz de meterse en el patio de su casa y es capaz de meterse en las cosas más simples para admirar la belleza. Entonces, eso, bueno, pocas veces lo he visto reflejado en la crítica, y cuando se trabaja la obra en espacios más sencillos como el espacio de la escuela, por ejemplo, pues no llega, no llega porque en la escuela se le ve como, bueno, una obra muy densa, que tiene muchas descripciones. Qué hermosas las descripciones de esta obra, qué hermosa el planteamiento de lo nacional incluso, para decirlo de esta manera, o de lo criollo, de esa alma criolla de la que ella hablaba. Hay mucho que decir de esto, pero grosso modo pudiera observar la obra desde esa sencillez que yo creo en donde ella se detenía mayormente. Muy bien. Carmen, América. Voy a responder de esta manera, ¿no? Primero les voy a leer una cita, es del año 58, que habla de una manera de percibir la novela. No es una cita, no es una recepción contemporánea, ¿verdad? Pero, a ver, se va a aproximar porque les voy a decir luego por qué. Esta cita es de Uslar Pietri, de Arturo Uslar Pietri, del libro Letras y Hombres de Venezuela. Yo tomé dos citas, tanto del personaje, cuando él se refiere a la escritora, a Teresa de la Parra, pero esta cita es de la obra de Ifigenia. Ok. Miren lo que dice. Dice que Ifigenia es un libro mujer, atractivo, oscuro, turbador. Interesante. Mm. Para 1924, la novela no fue leída con, eh, con confianza. Es Ajá. decir, les parecía a los críticos que este personaje problemático, María Eugenia, con ínfulas de independencia, de inconformidad, de una escena que me encanta, que es muy del siglo XIX, que es la Quijotica o la mujer que lee, ¿verdad? Que lee mucha novela romántica. Bueno, cómo eso más bien pone en problema al padre de familia, a la escuela pública, porque pone a una mujer en un espacio que es complicado, que es el espacio del exceso del ocio, ¿verdad? Y que por lo tanto en esos primeros años la novela fue recibida con ese resquemor. Vemos que en la recepción, no sé, 20 años después de Arturo Uslar Pietri, todavía hay elementos difíciles de la novela. Y lo que me gusta de la novela es que en esa sencillez hay unas tensiones maravillosas para revisar. O sea, porque dice que la novela es perturbadora, porque es oscura, también es atractiva y es una novela mujer. Imagínense, Mm. por ahí pudiera ser un slogan en este centenario para que vengan los lectores a revisarla otra vez. Y es que lo que me gustaría decir es que en la indagación
que el personaje hace de sí mismo. Yo creo que esto además complementa lo que la profe Vanessa ha dicho. En la construcción de la subjetividad del personaje, cuando ella decide escribir lo que ella realmente es en el diario, ahí se despliega unas tensiones maravillosas que tiene que ver con una construcción del sujeto en contraste, contradicción y paradojas. Ella quiere ser libre, pero al final se casa con Leal, con César Leal. Ella quiere ser independiente, pero al final no puede hacer nada con la herencia que le han dejado y le han quitado. Entonces, yo lo que creo es que por ahí hay una lectura muy rica, porque sigue siendo un problema contemporáneo, Sí, de la identidad en construcción. Eso por un lado. Y luego, Ricardo, cuando hablabas de una lectura sobre la nación, me encanta, porque en mi caso, fíjense, mi línea de trabajo no es, o sea, yo trabajo el siglo XIX y la primera década del XX. Entonces, claro, más allá me interesa seguir explorando, pero no me siento tan cómoda. Pero entonces yo veo, ok, ella, ¿cómo leer esta novela a propósito de un discurso de la nación? Bueno, por un lado pudiéramos uno decir que ella, Teresa de la Parra, al ahondar en la construcción de un sujeto moderno, o sea, ¿quién soy yo? ¿Verdad? ¿Realmente qué hago yo frente a esta realidad? Yo pudiera pensar que habría una invitación a ver una mirada de construcción también de un sujeto moderno, ¿verdad? Como parte del relato de la nación, por ejemplo. eso. Y además un sujeto que se está construyendo en su conciencia, porque ustedes pueden encontrar otras novelas venezolanas en el siglo XIX que también han ahondado, estas novelas han ahondado en esta imagen de la mujer que lee, ¿no? La mujer que lee siempre es un peligro, Por supuesto. porque se está metiendo en cabeza de Ocevara, quiere incursionar en mundos posibles, quiere incluso hacer actividades que son más de lo masculino, de lo público. Por ejemplo, hay una novela de Zulima que se llama Blanca o las consecuencias de la vanidad, que es del año, por aquí lo tengo anotado, del año 1896. Y esa novela precisamente narra las consecuencias de una mujer que es muy frívola. Una de las cosas que puede hacer es leer, pero leer sin conciencia. Y claro, la diferencia entre esta novela de La Parra es que el personaje está empezando a tener conciencia. Y eso es muy poderoso. Entonces, por ahí también pudiera haber una lectura Sí, conectada con la nación que Claro, aspira a ciudadanos conscientes, por ejemplo. Y claro. que muy el bien. siguiente paso va a ser el ciudadano que puede participar con conciencia en el lugar público. Por ahí pudiéramos pensar también esas lecturas. Adelante. Bueno, qué maravilla escuchar. Yo, Sí, yo las estaba escuchando y recuerdo hace unos meses para invitados por el Instituto Cervantes, nosotros hicimos una entrevista para el Festival Benengeli a Silda Cordoliani. Y recuerdo que hablábamos un poco de la épica y Silda nos ahondaba en esa mirada de cómo la literatura femenina, o como digo yo aquí, también está la literatura femenina, la literatura escrita por mujeres, el discurso femenino, o sea, hay como muchas formas y caminos de acercarnos, porque parece que nombrar todo lo que tenga que ver con mujeres es como problemático. Y ella nos decía que generalmente ese viaje iniciático que refleja la literatura escrita por mujeres es íntimo, es hacia adentro, ¿sabes? Es el que mira esa morada interior. Y esto que ustedes están hablando, tanto lo que dice Vanessa, desde esa belleza contemplativa que se refleja de una forma además tan hermosa en el libro, o esa desesperación también, a veces malcriada, a veces en agobio, ¿no? Que sentimos en María Eugenia, hablan efectivamente de toda esa transformación. O sea, es un personaje, como decías, Carmen América, es un personaje que se está descubriendo a sí mismo, se está descubriendo en tanto individuo, ¿no? Ella está aprendiendo a ver quién es ella. Y a la vez, bueno, eso ya me lo responderán ustedes, ¿no? Pero a la vez es el fracaso de ese encuentro en buena medida, porque al final, pues, te tienes que someter siempre, ¿no? sí, Entonces, se habla de literatura femenina, de literatura escrita por mujeres, de un discurso femenino que trasciende el género, que también podría ser
un debate interesante si pensamos en la autora. ¿Por qué nos sigue convocando una obra como esta 100 años después? Lo que decíamos al principio, los libros que permanecen son esos libros, son los buenos libros, ¿no? Esos que podemos leer, como decía Carmen América, hace 300 años o 400, o los libros épicos, ¿sabes? Y tenemos una obra que cumple 100 años y que volvemos a ella y decimos, Dios mío, cuán vigente es leerla, ¿no? ¿Por qué? Porque, ¿qué le podríamos decir a los lectores de hoy? Ustedes que además ambas son profesoras y de gente joven. A ver, Vanessa. Sí, yo retomo esta lectura después de bastante tiempo. Bueno, trabajo en el pedagógico, pero la retomo y cada vez que la leo es una novela nueva. Y yo creo que eso la hace clásico. Y por eso es que tenemos que seguir leyéndola. Ocurre también con cualquier obra, por ejemplo, de García Márquez. Uno lee la obra y la vuelve a leer y es otra obra distinta. Es inevitable para mí como mujer, como lectora de escritura de mujeres, en construcción además, inevitable verme allí, verme como mujer, como ojalá como la intelectual que era ese personaje, ¿no? Entonces, yo creo que vernos allí todavía debatiéndonos, encontrándonos en las palabras y además en un mundo tan inmediato como el actual que requiere sentarnos con el libro y olvidar la inmediatez y detenernos en esta lectura lenta, sosegada que nos ofrece esto, porque aunque sea oscura y porque sí lo es, pues en muchos aspectos, es una lectura que te ofrece paz. Al menos eso es lo que a mí me ocurre cuando estoy leyendo la obra. Entonces, qué bueno es olvidarme un rato del teléfono y revisar este libro y a olvidarme y meterme nuevamente en estos espacios que ella está contando y en estas historias que ella va narrando. Yo creo que este es un momento para volver a leer esta obra. Es un momento porque la dinámica social nos pide sentarnos en la hamaca y de alguna manera identificarnos, vernos en ella como un espejo, porque seguimos siendo esta mujer. Esta era Vanessa hace unos años cuando no sabía qué hacer con su vida y con lo que era su identidad femenina. Y en darme cuenta de que el género comienza a estar en disputa y que yo no sé qué aspectos de lo femenino me involucran y que no. Entonces, ¿realmente María Eugenia es una mujer femenina o no lo es? Y entonces es debatirse otra vez, ver en esta mujer el mismo debate que tenemos las mujeres. ¿Cómo debo ser? ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo debo relacionarme con el otro? ¿Cómo debo relacionarme con el hombre? ¿Qué patrones morales o cuál va a ser mi moralidad? Es una cuestión maravillosa, impresionante. Yo me detengo nuevamente en la obra y invito a leerla, porque es descubrirse una vez más y entender además que puedo ser esta y muchas otras. ¿Bien? Eso es lo que yo creo que además nos invita a toda literatura escrita por mujeres, a convertirnos en una cuando leemos y en muchas cuando nos seguimos leyendo entre sí. Magnífico. Carmen. Sí, no, estupendo. Me encanta lo que decimos. Hay una amplia, diversas razones para volver a la obra. Yo diría que una forma de actualizar la lectura o de provocar curiosidad es, bueno, precisamente acercarse desde lo que podríamos llamar las trampas de la sencillez. La novela Ifigenia y la otra novela, Las Memorias de Mamá Blanca, también han sido recibidas como obras sencillas, entre comillas, como incluso novelas bucólicas o novelas, bueno, tanto Ifigenia como Las Memorias de Mamá Blanca tienen una parte que ocurre en una hacienda idílica, por ejemplo. Pero precisamente ambiciosadora, es decir, aquí hay una trampa. Aparentemente son novelas sencillas en términos de su anecdotario, quizás,
en términos de los personajes que están allí, son mujeres, en un caso es una joven que escribe en su diario, en el otro caso es una remembranza de una señora mayor que recuerda su vida en la hacienda, pero como hemos dicho Vanessa y yo, aquí hay una aparente sencillez y más bien hay un gran alumbramiento de cosas, de experiencias vitales. Vanessa, lo que tú decías, o sea, otra cosa también que puede ser muy interesante para provocar la curiosidad en la lectura de Ifigenia es cuando lees la novela. ¿Qué edad tienes? ¿Cuál es tu experiencia de vida o ciclo de vida en el que estás? Porque obviamente no va a ser lo mismo leer Ifigenia a los 14 años que ahora. Entonces, quizás uno pudiera tentar a los nuevos lectores con estas primeras preguntas provocadoras, más bien, para que se puedan acercar en particular a esta novela de Ifigenia de Teresa de la Parra. Queremos agradecerles esta conversación. Queremos hacer como 3 programas. Así es, necesitamos como 3, más o menos. Nos quedaron como muchas preguntas. Pero bueno, ¿por qué no? Vamos a celebrar en todo este año de muchas maneras y en muchos espacios este centenario y, ¿por qué no? Nos podemos volver a encontrar y también buscar otros interlocutores y seguir conversando sobre la obra, sobre Ifigenia y también, por supuesto, sobre su autora, que nos da también para pensar en muchas de esas otras cosas, como me hablaba Vanessa fuera del programa, sus conferencias, sus denuncias, que fueron también son dignas de análisis interesantísimo. Entonces, nada, esta es su casa, Alfabeto del Mundo les abre las puertas, nos encanta haberlos recibido y bueno, esperamos que este programa invite a leer Ifigenia, ¿no? Así es, muchas gracias Vanessa, gracias Carmen. Esto fue un verdadero gusto. La etiqueta Nuestra Literatura. Por supuesto, leer Ifigenia de Teresa de la Parra, pero me gustaría también recomendar los libros y textos de María Fernanda Palacios sobre Teresa de la Parra, que son hondos, profundos y valen muchísimo la pena. En el próximo encuentro. Exposición Ifigenia de Teresa de la Parra, 100 años de la señorita que escribió porque se fastidiaba. Y tendremos como invitados a María Ramírez e Ignacio Alvarado. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho, Víctor González, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76 en X, @macrol30 en X, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.